Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra poder acompañarles de nuevo en su programa Escudriñando las Escrituras. Esta semana tocamos un tópico muy interesante. Sin duda es para edificar nuestra vida espiritual, para una comprensión mejor del Evangelio presentado en Gálatas. Y tenemos un invitado especial, es el pastor Gonzalo Cardona. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Ezequiel, por la invitación. Esperamos que al compartir las lecciones, realmente yo salí muy beneficiado. Esperamos que el público salga bien beneficiado. Amén, ese es nuestro anhelo, pastor. ¿Y qué ha significado Gálatas? ¿La lee, la escucha? Gálatas es un libro muy bonito, solo que es mal interpretado, ¿sí? Porque el apóstol Pablo está tratando de hacer ver a los gálatas que ellos no pueden creer en un evangelio diferente al que él les predicó, el cual es Cristo, porque la gente piensa que el evangelio son teorías. No, el evangelio es una persona, Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol trata constantemente en el libro de Gálatas de evidenciar, que Cristo es el medio de salvación ideado por Dios. Bueno, pastor, y esta semana vamos a mirar lo que en el mundo cristiano a veces es, como usted ha dicho, mal comprendido, cuestionado, tema de controversia, la autoridad del Antiguo Testamento, el pacto antiguo, el nuevo pacto, el tema del legalismo que enfrenta Pablo. Hablemos de esos tópicos, pastor. Sí, pastor Ezequiel, el capítulo 4, versículo 21 en adelante, nos presenta a Sara y Agar como una alegoría, ¿no? La alegoría. Y algunos rechazan la autoridad del Antiguo Testamento porque ellos piensan que eso no compagina con el Evangelio. Pero la realidad es que es su forma de pensar debido a que ellos dicen, bueno, el pacto de Sinaí fue dado a Israel y la salvación en ese entonces no era por fe, era por obediencia. Israel no pudo obedecer, por lo tanto el pacto no lo pudo cumplir. Fracasó Israel, en otras palabras. Así que Dios le toca hacer un nuevo pacto, no basado ya en la ley, sino en la fe. Ese pacto es por gracia. Pastor, y me da la impresión a mí, ahora que usted subraya eso, entonces estarían como acusando a Dios de que Él se equivoca y le toca cambiar las cosas, ¿no? Sí, pero la realidad es que si ellos profundizan en la palabra de Dios, en lo que a veces muchas iglesias han dejado, pastor, han dejado de estudiar el Antiguo Testamento. Y cuando se estudia a profundidad el Antiguo Testamento, uno encuentra que la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por la obediencia a la ley. Porque si uno va, por ejemplo, a Génesis 15:6, la palabra de Dios dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y está hablando de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justicia que Dios le otorga a Abraham no es por las obras que Abraham hace, es por la fe. Creyó Abraham. Abraham cree primero y luego viene entonces la justicia de Dios. Es más, una vez que el pueblo de Israel es sacado de Egipto y anda por el desierto, cuando están por entrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículos 5 y 6, escuche lo que dice Moisés al pueblo. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Pero eso es clarísimo. Claro. No por tu justicia, no por tu rectitud. Entonces, la gente dice, pero el pacto antiguo era por obediencia, era por la justicia propia, era por la ley, era por las obras. No, aquí Moisés está diciéndole claramente al pueblo y está hablando, primero habla de Abraham y luego de sus hijos, del pueblo de Israel. Y no es por tu justicia, es porque un regalo de Dios, es un don de Dios, es por la gracia de Dios. Eran los más insignificantes, claro. No era el pueblo y Dios los toma, ¿no? Así que el legalismo que Pablo entra a atacar, a enfrentar allí en Gálatas, no es un legalismo solo del Evangelio, o sea, no es una perversión del Evangelio, sino que es una perversión también de la forma de interpretar el Antiguo Testamento.
¿sí? Porque cuando uno entra ya al fundamento del pacto, pastor, encuentra una palabrita que se repite más o menos unas 900 veces, la palabra berit, que significa pacto. Hablemos de ese tópico, pastor, de qué significa un pacto que involucra. Berit, pastor, involucra un contrato, un acuerdo, un tratado, y ese acuerdo está basado en promesas de ambas partes. Por ejemplo, yo hago un pacto con usted, vamos a colocar el caso, yo le vendo una casa, entonces yo le hago la promesa, yo te doy mi casa, pero tú entonces me dices, yo te voy a dar el dinero por tu casa, o sea, estamos haciendo un pacto, yo hago una promesa y tú haces promesas, y ahora firmamos ese pacto y ambos cumplimos el pacto, ¿sí? Eso es un contrato. Y en ese tiempo, en el tiempo antiguo, ese pacto involucraba sacrificios, ¿sí? O sea, y el sacrificio, cuando se mataba un animalito como muestra del pacto, la muerte del animalito lo que estaba diciendo era lo que podía suceder con uno de los dos que no cumpliera el pacto. Fallara. Si alguno de los dos fallaba, iba a haber muerte, ¿sí? Así que Dios hace un pacto con el hombre, y cuando vamos al pacto en el Antiguo Testamento, encontramos primero a Génesis 1, versículos 27 y 28, donde Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios trae al hombre a la existencia por gracia. Por gracia, total, sí, porque apenas aparece. O sea, el hombre ni siquiera pidió venir porque no existía. Dios decide crearlo. Entonces, Pura por gracia. Seguro. Sí, el pacto que él va a hacer con Adán es un pacto basado más bien en Dios mismo. O sea, es Dios quien decide crearlo y es Dios quien decide hacer un pacto con el hombre. Y ese pacto estaba basado en la obediencia. Dice el versículo 17 de Génesis 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios crea al hombre, entra en pacto con el hombre, pero la base de ese pacto, desde el comienzo, antes que el hombre pecara, es la obediencia. O sea, el hombre tiene que obedecer. Y le era fácil porque el hombre fue creado Perfecto. perfecto. Correcto. Así que él era más fácil al hombre hacer lo bueno que lo malo porque él era perfecto. Para el hombre no sabía qué era lo malo. Para él era tan fácil hacer lo bueno como respirar. Correcto. Pero cuando el hombre peca... Muy natural. Claro. Cuando el hombre, ¿Qué hace Dios con el pacto cuando el hombre peca? cuando el hombre peca, entonces... al hombre ya le queda muy difícil porque su naturaleza cambia. Ya, va hacia abajo. Esa naturaleza el pecado, de perfección se torna una naturaleza imperfecta. Y para el hombre, dice el profeta Jeremías, capítulo 11, versículo 23, dice que le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. que lo bueno. Como ahora el hombre no puede cumplir, entonces Dios le ha dado una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el hombre no puede cumplir el pacto, Dios coloca gracia desde el comienzo. Es un don inmerecido, Claro, un regalo. solo existía Adán y Eva, pastor. Y él ya le está colocando gracia a ese pacto que hizo. El hombre no pudo obedecer, ahora yo le voy a dar mi hijo amado, porque ese es el protoevangelio. Génesis 3:15 es el primer evangelio donde Dios promete que su hijo vendría a morir por la raza caída. Pastor, antes de avanzar en el tema del pacto en las diferentes etapas, ¿qué mensaje de esperanza le damos a esa persona que batalla, que lucha, frente a lo que usted acaba de decir, que Dios ofrece su gracia? Bueno, cuando uno se bautiza y hace un pacto de amor con Dios, ¿sí? Porque es la entrega de la vida a Dios. A veces como cristianos no logramos ser fieles a Dios, en alguna ocasión caemos, pero Dios siempre, sabiendo que el ser humano es imperfecto, más ahora que más degradada claro, porque en el tiempo humanidad. cuando creó a Adán pues era perfecto, pero ahora la humanidad está degradada y entre más pasa el tiempo más se degrada. Dios tiene paciencia con sus hijos y siempre ha colocado gracia, y a través de Jesús nosotros tenemos esa oportunidad de
volver otra vez. Así que si alguien ha pecado y ha transgredido el pacto con Dios, Dios está allí para ayudarlo, como lo dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bastante esperanza nos deja la palabra de Dios. Sigamos hablando ahora del pacto con Abraham, pastor. Bueno, la gente piensa que el pacto con Abraham, pastor, es basado en obras. También, vuelve otra vez. Porque es que allí en Gálatas capítulo 4, cuando habla de Agar y habla de Sara, se está pensando que Agar simboliza el Sinaí, y Pablo lo dice, pero las personas piensan, bueno, es que el pacto antiguo estaba basado en las obras, o sea, la gente quería salvarse por obras. Pero yo pregunto, ¿qué hizo Abraham, pastor, para merecer que Dios hiciera un pacto con él? No podía ofrecer nada. Abraham no hizo nada. Creyó. Dios es el quien le hace las promesas a Abraham. Dios es el que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Así es. Y entonces cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, Abraham sale. ¿Qué es lo único que tiene que hacer Abraham? Creerle a Dios. Entonces, ¿estaba basado el pacto en las obras? No, estaba basado en que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora el Señor vuelve a esa base que usted mencionaba del pacto, Adán y Eva. Sí, cuando Él renueva su pacto con Abraham, es porque el conocimiento del verdadero Dios se está perdiendo de la tierra. Así que Dios renueva su pacto con Abraham como una manera de renovar ese pacto antiguo que había hecho con Adán y Eva. Así que, pastor, encontramos que hay una base y sobre esa base el Señor sigue trabajando. Aparece, sí, pastor. ¿Sabe qué me llama la atención del pacto con Abraham, pastor? Que dice, y creyó Dios, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, pero yo veo que la justicia de Abraham era muy débil. Sí. O sea, la fe, perdón, de Abraham. Sí, así porque es. eso lo dice en el capítulo 15. Pero usted lee el capítulo 16 y ahí está la historia de Agar ya tiene su problema. y de Ismael. Sí, Señor. ¿Sí? Así es. O sea, que un hombre de fe que confía en Dios, pero que comete errores. Sí, lo conocemos como el padre de la fe, pero tuvo sus momentos de bajón, de dificultades. Y eso simplemente nos muestra a nosotros que cuando nosotros como cristianos también fracasamos en hacer la voluntad de Dios, en algún momento somos débiles, como lo fue Abraham, Dios tiene paciencia con nosotros, Amén. misericordia. Dios siempre ha sido un Dios misericordioso, a pesar de que nosotros seamos malos por naturaleza. Así que Dios se compromete en un pacto con nosotros, a pesar de nosotros. Así es. ¿Sí? Pastor, y esto es otro mensaje de mucha esperanza, ¿no? Porque uno a veces piensa que esos hombres fueron superhombres, que no eran como nosotros, pero ahí vemos un Abraham fallando una y otra vez. Pero Dios siempre estaba allí para extenderle la mano a Abraham, Amén. para perdonarlo, para ayudarle en su vida espiritual. Y ese hombre fue creciendo, porque es que la fe es como va aumentando, ¿no? Correcto. O sea, se va desarrollando. Yo creo que Abraham tuvo que clamar como ese padre que le trajo el hijo a Jesús. Y le creo, tiene que decir, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Seguro. Y poco a poco Abraham llegó a ser el padre de la fe cuando tiene que mirar la prueba tan difícil, afrontar esa prueba de matar a su hijo, de sacrificarlo, porque Dios se lo pide. Pero eso fue un desarrollo lento, paulatino, porque 10 años después del llamamiento, él tiene un hijo con Agar. Y luego cuando, teniendo 100 años, casi 100 años, 25 años después de haber sido llamado afuera, Dios le dice que va a tener un hijo. Abraham se ríe y Sara también se ríe, porque a ellos les parece que es imposible que van a tener un hijo a los 100 años Abraham y Sara a los 90 años. Pastor, y haciendo una pausa antes de entrar en esa alegoría de Sara y Agar, la fe se desarrolla a través del ejercicio de creer en lo que Dios dice en su palabra, ¿no? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy singular, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos relacionamos con Dios, porque nosotros le hablamos a través de la oración, pero a través de su palabra Él nos habla a nosotros. Y yo no puedo creer en alguien con quien no me relaciono, es una relación la que entra el ser humano con Dios. Y cuando entramos en esa relación con Dios, la fe va creciendo. Pero la realidad es que siempre la salvación
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha sido por fe, por la gracia de Dios, no ha sido por las obras de la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo apunta en Gálatas, sobre todo en este capítulo 4 de Gálatas. Está apuntando a mostrarle a la gente que nadie nunca puede ser salvo por las obras de la ley. Imagínese usted una persona que robó, puede portarse bien de allí en adelante, de allí en adelante puede nunca volver a robar y es posible que cumpla todos los 10 mandamientos, pero la ley nunca podrá borrarle ese pecado de haber robado, porque la ley no fue dada con esa función de quitar el pecado. La ley, muestra solamente la ley simplemente muestra el pecado. La ley es una norma de vida, es el espejo donde nos vemos si estamos sucios para ir a Cristo que nos limpie, pero una vez que Él nos limpia, hace lo mismo que hizo con la mujer adúltera. A la mujer adúltera Jesús le dice, ¿y qué pasó con los que te condenaban? Y ella le dice, ninguno me condenó, Señor. Y ella le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Correcto. Pastor, miremos el cuadro de Agar y de Sara para comprender mejor esa alegoría. Bueno, allí en Gálatas capítulo 4, pastor, el apóstol San Pablo nos habla de la manera como hay dos pactos prefigurados en Sara y Agar. Sara es el pacto de la promesa, pero el apóstol San Pablo presenta a Agar como el pacto del Sinaí. Recordemos que los Gálatas, Pablo les enseña bien que Cristo es el que salva, pero hay personas que vienen y les dicen, mira, si ustedes quieren realmente ser salvos, tienen que creer en nuestro padre Abraham. Y para demostrar que han creído en las enseñanzas de Abraham, en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en las enseñanzas de la ley, ustedes tienen que circuncidarse. Así que Pablo le dice, no es así. Y entonces él dice, mire, eso es parecido a lo que sucedió con Sara y Agar. Abraham se allega a Agar. Agar tiene un hijo, pero Agar era una esclava. Y pastor, si usted es esclavo y nace un hijo, ¿Hijo de esclavitud? El hijo es de esclavitud, ¿sí? A pesar de que sea hijo del amo, es un hijo de esclavitud. Así es. Y la historia cuenta, a través de los tiempos, que muchos hijos que nacían en esclavitud seguían siendo esclavos, así fueran hijos del amo. Ahora, Abraham creía que ese era el hijo de la promesa, pero Dios le dice, no, ese no es el hijo de la promesa, ese es el hijo de la carne, ese es el hijo de las obras. Eso es lo que está comparando el apóstol San Pablo. Mira, Agar son las obras de la carne, y es como tratar de ayudar a Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham de un hijo, y ahora Abraham le ayuda a Dios a través de las obras. Hay personas que creen que para salvarse tienen que ayudar a Dios. Y es que sufren si no hacen algo. Claro, en estos días estaba viendo un programa de personas que se flagelan, se dan se dan azotes, ¿sí? Porque ellos creen que con sangrar ellos están al menos sintiendo lo que Cristo sintió y que es necesario sentir lo que Cristo sintió para ser salvo. Pero eso es una perversión del Evangelio, porque siempre la religión verdadera se ha diferenciado de la religión falsa en el hecho de que todas las religiones falsas buscan la salvación a través de las obras. No importa si son obras de la ley, obras de como usted quiera llamarlas, pero siempre las personas quieren ser salvas por obras. Pero la salvación que Dios ofrece es una ley de gracia, o sea, gratis, gratuita. Es una ley, es una salvación que no cuesta. Ya Cristo pagó. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Igual que Abraham, salir de su estado donde está, entregar su vida al Señor, dejar que el Señor cambie esa vida y entonces comienza un caminar con Dios nuevo, comienza a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y va a vivir una vida plena. Es lo que hizo Dios con Abraham, ¿sí? Porque el apóstol Pablo trata de mostrar que Agar, los que quieren ser salvos por la ley, se parecen a Agar, quieren ayudar a Dios, lo cual no se puede. Los que se parecen a Sara son los que son salvos por fe. Sara tuvo un hijo, el hijo de la fe, porque a los 90 años, cuando ella ni siquiera menstruaba, o sea, cuando no podía madurarse óvulos en su vientre, ¿cómo va a tener un hijo?
es un hijo de fe, un hijo de la promesa. Dios simplemente cumplió sus promesas en esta pareja. Por eso podríamos decir que Isaac nació en libertad y representa a aquellos que viven libres en Cristo Jesús. Y vivir libre en Cristo Jesús no quiere decir que yo no hago conforme a la ley, porque Jesús le dice a la mujer adúltera, yo no te condeno. La ley era la que lo condenaba. Ellos viene y dice, en la ley nos mandó Moisés que hay que apedrear a tales mujeres. Y Jesús le dice, yo no te condeno. Cuando nadie la condenó, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Obedezca, viva en el camino. ¿Qué es pecado? Primera Juan 3:4 dice que pecado es la transgresión de la ley. Lo que Jesús le está diciendo es, viva conforme a la ley. Primero la salva. Correcto. Luego le pide que viva de acuerdo a la ley. Él fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Porque cuando se va a la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, el Señor le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Antes de darle los mandamientos, el capítulo 20, la introducción es, yo te saqué de la tierra, yo te saqué de esclavitud. Primero lo saca de esclavitud, luego les da la ley. Entonces mire que la salvación es por fe, ¿sí? Así que Isaac nace en libertad y representa a aquellos que viven en libertad con Cristo Jesús. Ismael representa a aquellos que viven en la esclavitud del pecado y tratan de hacer obras para poderse salvar. Isaac es el fruto de la fe. Ismael es el fruto de la carne, tratar de ayudar a Dios para ser salvo. Representan dos maneras de salvación. Agar, el monte Sinaí, salvación por obras, por lo tanto la gente siempre será esclava, porque cuando yo no puedo cumplir la ley perfectamente, quiere decir que soy esclavo de la ley, porque estoy bajo la ley. Sara representa la cruz de Cristo, o sea, salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús y la libertad. Pablo vincula, es interesante eso, que Pablo vincula a la actual Jerusalén con el Sinaí. Lo que estaban diciendo los judíos era contrario, que los que realmente se salvaban eran los judíos que vivían en Jerusalén y eran hijos de Abraham y que tenían que circuncidarse. En cambio, Pablo dice que Sara representa la Jerusalén de arriba, la libertad que viene por el Espíritu de Dios. Pastor Gonzalo, en este último minuto encontramos nosotros que hay un mismo padre, pero hay una madre diferente. ¿En cada miembro de iglesia puede haber un Ismael o un Isaac? Claro, los ismaelitas confían en sí mismos de que ellos son dignos y por lo tanto son justos. Los Isaac modernos confían en Dios por medio de Jesucristo. Los ismaelitas están en esclavitud, los Isaac de hoy gozan de libertad. Los ismaeles procuran salvarse por las obras de la ley. Los Isaac de hoy viven entregados al Maestro. Y una cosa que sí es bueno comprender es que la obediencia no conduce a la salvación. Es la salvación la que conduce a la obediencia. Excelente. ¿Cómo es, pastor? Volvemos a repetir. La obediencia no conduce a la salvación. En ningún momento. Es la salvación la que conduce a la obediencia. Lo que le dijo Jesús a la adúltera, ni yo te condeno, yo te salvo. Vete y no peques más. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado de tocar un tema tan importante. Les invitamos a acompañarnos y a usted, Pastor Gonzalo, muchas gracias. Pastor Ezequiel, Dios le bendiga y gracias por la invitación. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.